Seguiríamos a la sección, al apartado de técnicas de recolección de datos. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a explicar es cuáles técnicas nosotros vamos a utilizar. Esta de técnicas la podemos juntar con instrumentos de recolección de datos, ¿de acuerdo? Y de esta manera incorporar justamente esta tablita, esta matriz que nos va a permitir alinear y, como les decía, al final poder tener una lógica, una matriz que me amarre y que me sustenta todo el proceso investigativo. Entonces, las técnicas de recolección de datos son entrevistas, encuestas, observación, pruebas, análisis documental, estudios de caso y muchas otras que hay que me permiten obtener la información. ¿Ok? Cada una de estas técnicas tiene un instrumento. Entonces, estos instrumentos son, por ejemplo, para encuestas puedo tener cuestionarios. Para entrevistas puedo tener guías si es no estructurada, incluso listas de verificación. Y si es estructurada va a ser la lista de preguntas específicas, recuérdenlo. Para observación yo voy a tener una guía de observación y aquí también puedo tener una lista de verificación que me permita ir revisando, ok, ya observé esto y siempre una columna de observaciones donde el investigador va documentando los registros. Todos estos elementos que me permiten generar y levantar información los puedo incorporar como apéndices al final del documento. Si correspondiera a una prueba, a un test predeterminado, entonces el instrumento es pues esa lista de preguntas. Y si corresponde a un análisis documental, pues una guía de análisis, igual que con un estudio de caso. ¿Ok? Entonces lo que vamos a elaborar es justamente esta matriz donde yo voy a colocar los constructos, los conceptos que yo extraje de mis objetivos y desarrollé en mi marco teórico y entonces voy a decir, ok, para el concepto de liderazgo o para el proceso de selección y reclutamiento, esta es la definición que yo estoy dando, como que nosotros como equipo estamos dando tras haber analizado todos estos autores de referencia y lo que vamos a utilizar para esto es una encuesta. Y así con todas las variables. No es que cada vez que yo ponga encuesta significa que voy a hacer una diferente, significa que aquel concepto tengo que abordarlo en la encuesta que yo vaya a elaborar. ¿De acuerdo? Y si el concepto lo tengo que abordar tanto en una encuesta como en una entrevista, entonces pongo las dos. ¿De acuerdo? Para que esto de una vez se nos alinee. Incorporamos los instrumentos de recolección de datos y aquí es fundamental, les voy a compartir también esta guía. Me interesa muchísimo que podamos preparar esta guía de construcción del instrumento. Por medio de esta guía, ustedes van a poder justamente alinear esta matriz que acabamos de ver en la diapositiva anterior, esta, donde tenemos los constructos, la definición conceptual que tenemos y las técnicas, y entonces vamos a ir, ok, mira, entonces, cada una de esas variables que tiene estos códigos, ¿verdad? Que yo los descompongo porque puede ser que yo tenga liderazgo y dentro del liderazgo tengo influencia, comunicación, equipo, responsabilidad, realimentación, ¿verdad? Todo, motivación, todos los elementos que yo asocio, porque teóricamente me está dando esa información, entonces todos esos códigos o subvariables o subcategorías las incorporo acá y puedo plantear las preguntas que vayan relacionadas con cada uno de esos códigos. ¿Ok? Entonces aquí yo lo que hago establecer es cómo es esa pregunta. Esto, por ejemplo, para el caso de un cuestionario. Entonces, donde yo voy a decir, bueno, es una pregunta cerrada, dicotómica, es decir, que solo tiene dos opciones y que me sirve como filtro. Entonces, donde yo voy a preguntar, ¿usted trabaja en el sector público o en el sector privado? Y si trabaja en el sector privado, va a ir a ciertas opciones o ciertas preguntas. Y si trabaja en el sector público, va a ir a ciertas otras. Por eso es que le colocamos esa naturaleza de filtro. Y el indicador si es nominal, intervalo u ordinal. Incluso aquí yo puedo tener preguntas abiertas también, ¿verdad? Y que entonces en eso también lo tengo que establecer con claridad. Otra posibilidad para esta matriz es la siguiente y esta me sirve para construir, por ejemplo, también herramientas para entrevista. Ambas son posibles para que ustedes evalúen con cuál se sienten más cómodos. Siempre la intención es que podamos
en función de eso, construir ya nuestro cuestionario. ¿Qué pasa muchas veces? ¿O qué me ha pasado cuando he estado revisando instrumentos? Y el instrumento hay que hacerle un montón de arreglos porque nunca hubo claridad qué quería yo con cada pregunta. Entonces, una pregunta dispara a decir cuánto tiempo tiene usted trabajando en esta organización y eso no es relevante de ninguna manera para mi proyecto. Pero ¿para qué está preguntando eso? Entonces, si construimos esta matriz y podemos ir alineando preguntas o por lo menos temas que yo necesito conocer para poder entender cómo funciona, cómo se ve aquella variable en la organización, en la población que yo estoy analizando, el cuestionario surge y fluye facilísimo, igual que la guía de entrevistas o la guía de observación. Entonces vean que esto es cómo nosotros nos podemos ayudar, hacemos un poquito más de cabeza en determinado momento y después vamos a tener ese listado de preguntas, esos ítems hasta ordenados. ¿Ok? Incluso si yo quisiera que la persona no sienta que le estoy evaluando solo liderazgo. Puedo poner una pregunta al inicio, una a la mitad y otra hacia el final. Y al final yo sé que las preguntas 1, 5 y 10, todas están relacionadas con la variable de liderazgo, porque ya aquí lo monté. ¿Okay? Entonces eso es, por eso estas guías y estas matrices son fundamentales para que nosotros podamos orientar mejor el desarrollo de la metodología, de todos estos procedimientos e instrumentos de recolección de datos. Entonces, estos son formas en las que yo puedo alinearme. Entonces, vean que aquí yo establezco el indicador por el tipo de dato que me va a dar. En este caso, el indicador es qué información yo necesito levantar. Entonces, aquí básicamente nada más es toda la información demográfica que yo estoy estableciendo que tengo 3 preguntas cerradas, que son el ítem 1, 2 y 3. Este está como a la inversa, que yo voy a decir, ok, las primeras preguntas son demográficas. Aquí yo le podría agregar género, edad y lugar donde vive, por ejemplo. Y entonces ya con esto yo lo llevo y hago entonces mis preguntas vinculadas con, ok, tengo que hacer la pregunta 1 sobre género, la pregunta 2 sobre edad y la pregunta 3 sobre el lugar donde vive. Son demográficas y me permite decir, ok, son cerradas, entonces el lugar donde vive lo voy a hacer por provincia y simplemente que la persona escoja. Entonces así es como nosotros podemos ir haciendo esa construcción de cada uno de nuestros instrumentos. En este caso particular, vean qué interesante porque las variables que son, dice encontrar, entrar, crecer. Entonces estas variables es porque son de una metodología particular, de una propuesta que me permite identificar procesos a nivel de talento. Entonces, si yo entiendo de qué se trata encontrar, de qué se trata entrar, de qué se trata crecer, que vean que están alineados con los procesos de talento humano, entonces encontrar es todo el proceso de selección. ¿Okay? Entonces yo sé que con lo que yo voy a preguntar, lo que quiero es esto. Determinar la experiencia en el proceso a nivel racional y emocional versus las expectativas, así como recomendaciones. ¿Qué los motiva a trabajar en la empresa? Entonces, las preguntas que yo haga, todas me tienen que llevar a poder entender este proceso de encontrar, o sea, de cómo se ejecuta el proceso de selección. Igual con entrar, que ya es toda la parte de inducción, y posteriormente formación y desarrollo, que es la de crecer. Entonces, se los dejo como ejemplos. Este material también lo van a tener para que podamos alinearlo y podemos tener varios de estos cuadros según la cantidad de instrumentos que nosotros vayamos a utilizar. ¿Ok? Porque puede ser uno para cuestionarios, otro para la entrevista y si corresponde también para guías de observación o de análisis. Si continuamos acá, lo que correspondería después de poder describir nuestros instrumentos de recolección de datos es el procedimiento, cómo recolectamos esos datos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto podemos empezar a esbozarlo ahora, pero lo finalizaremos cuando ya estemos recogiendo los datos. Aquí vamos a poner fechas de recolección,
tiempos y formas de recolección. Entonces, si yo voy a hacer entrevistas presenciales, si van a ser virtuales, qué plataforma utilicé para las entrevistas cuando son virtuales, si utilicé alguna herramienta para transcribir las entrevistas, todas las entrevistas deben ser transcritas, ¿ok? Literales. Y ven que si ustedes utilizan, por ejemplo, para una entrevista virtual, utilizan Teams, le activan la transcripción y ahí ya tienen por lo menos parte del trabajo adelantado. Si van a utilizar, por ejemplo, encuestas, entonces que el cuestionario va a estar en Google Forms o por medio de los forms de Office o de Microsoft, o si van a utilizar, no sé, Monkey Survey o alguna otra herramienta de cuestionarios para poder lanzarlos y enviarlos, si es el seguimiento, si es una versión paga, si es una versión gratuita y qué posibilidades hay para recoger esos datos. Además, fecha de inicio y fecha de finalización. Si yo realizo en un cuestionario, ¿verdad? Si tengo encuesta como parte de mis técnicas, entonces, ¿cuándo lo lancé y cuándo lo cerré? Si mandé recordatorios para que la gente me responda y en qué momentos lo hice, cuántas veces lo hice. Si son entrevistas, cuándo las realicé y qué duración tuvieron. Y aquí es donde lo que les decía ahora con las fuentes. Aquí en particular yo puedo poner entrevista 1 ejecutada el 15 de octubre del 2025 a las 3 de la tarde con una duración de 50 minutos. Entrevista 2 al funcionario 3, 4, 5 en tal fecha y que duró tal hora a tal hora y que duró tanto tiempo. Entonces yo voy describiendo todos esos datos y aquí básicamente porque le dan al lector, le dan la información de, mira, ok, tenían estas técnicas, estos fueron los instrumentos que utilizaron y así lo levantaron. ¿De qué manera esto que nos permite que eventualmente una persona, un investigador, quiere replicar el proceso que ustedes hicieron y tiene todos esos insumos para poderlo replicar tal cual y que pueda ser comparables los resultados? Y posteriormente aquí tendríamos las técnicas de análisis de los datos. Cuando tenemos entrevistas, lo que les decía ahora, yo tengo que hacer una transcripción literal y después de eso voy a extraer y analizar de esas respuestas dónde están mis códigos, ¿verdad? Si yo preparé adecuadamente estas matrices, yo sé que las preguntas 1, 2 y 3 o que los temas 1, 2 y 3 fueron abordados por medio de A, B, C y D y que deberían estar en ciertos momentos de la entrevista. Pero aún así puede ser que yo encuentre códigos diferentes y que ese es el valor real que yo tengo en el análisis temático cualitativo, donde yo voy explorando, donde yo voy viendo, mira, sí, esto era sobre liderazgo, particularmente sobre la motivación al equipo y sobre la capacidad de influencia, pero una persona me mencionó que está más alineada con un liderazgo transformacional y otra con un liderazgo más autoritario. Y entonces ahí yo empiezo y veo que hay códigos diferentes y puedo analizar eso frente a las respuestas que voy obteniendo dentro de mi investigación. Está vinculado también con el análisis de contenido. Puedo hacer análisis estadísticos, ¿verdad? Donde yo puedo establecer promedios, modas, medianas que me permitan decir, bueno, es que de esta manera se está comportando una varianza, ¿verdad? Si corresponde simplemente para describir la población o si es relevante frente a los datos que tengo. El análisis interpretativo, que casi no lo utilizamos acá porque buscamos más una objetividad, y el diagnóstico correlacional, que como les decía también al inicio, cuando tenemos estudios que son explicativos, usualmente vamos a tener esta correlación que vamos a identificar a nivel de las variables. Y con esto entonces cerramos. Cuando ya tenemos todo esto, vamos a preparar esta matriz de procedimientos metodológicos, donde nosotros lo que hacemos es sintetizar, justamente, juntar y se amarran todos los elementos. Entonces, frente a este problema, con este objetivo, esta es la naturaleza de mi investigación y esto es lo que vamos a hacer. Para cada uno de los objetivos, estas son las variables o las categorías identificadas. Estas son las técnicas que vamos a utilizar en cada objetivo para cada una de las variables, quiénes son las fuentes de información y cuáles son los tipos de análisis que vamos a hacer. Eso está incluido también aquí en este mismo documento para que ustedes lo puedan tomar y frente a esto entonces también incluirlo dentro de su proyecto. Puede ser que yo incluya de una vez aquí los ítems asociados, además de la técnica, o sea que yo pongo entrevista
y cuáles son los temas asociados o las preguntas asociadas en esa entrevista o cuestionario y cuáles son las preguntas del cuestionario que abordan cada una de esas variables. Puedo tener, esta es otra, no me gusta tanto, pero es otra alternativa que tenemos como matriz de amarre, matriz de síntesis, donde yo incluyo el objetivo general, el objetivo específico, cada una de las categorías, subcategorías para cada uno de los objetivos específicos, los indicadores, los instrumentos y la fuente de información. ¿Okay? Yo prefiero que utilicemos este, porfa, que es más ordenado y entonces les va a permitir a ustedes también y frente a sus lectores y con el tribunal decir, ah, sí, mira, hay una lógica, hay una coherencia que para estas variables lo abordaron de esta y lo analizaron de esta manera, con estas fuentes de información. ¿Ok? De esta manera entonces quedaríamos y así cerramos este capítulo de marco metodológico para poderlo entregar en los próximos días. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirme.